Resumen de la obra, El pasado, teatro, de Manuel Acuña. La obra El pasado de Manuel Acuña abre con una atmósfera cargada de introspección y tensión emocional. Desde los primeros momentos, el espectador es introducido en un entorno donde los sentimientos reprimidos y las decisiones del ayer comienzan a manifestarse con fuerza. La escena se sitúa en un espacio íntimo, casi cerrado, que refleja el mundo interior de los personajes, un lugar donde el tiempo parece haberse detenido y donde cada objeto guarda un eco de lo vivido. El personaje central, Eugenio, aparece como un hombre marcado por la melancolía. Su semblante revela cansancio, no solo físico, sino moral. Su vida actual está teñida por una constante reflexión sobre lo que fue y lo que pudo haber sido. En sus primeras intervenciones, deja entrever que arrastra una historia amorosa inconclusa, una relación que dejó huella profunda en su espíritu. No se trata de un simple recuerdo romántico, sino de una herida que continúa abierta. A su lado, el diálogo con otros personajes comienza a perfilar el conflicto. Se introduce a Emilia, figura clave en el desarrollo de la trama. Su presencia irrumpe como una fuerza que conecta directamente con el pasado de Eugenio. Ella no es solo un recuerdo, sino una realidad viva que trae consigo emociones contradictorias. Su llegada provoca un desequilibrio evidente, como si el orden frágil que Eugenio había construido empezara a resquebrajarse. El intercambio entre ambos está cargado de tensión contenida. No hay reproches explícitos en un inicio, aunque cada palabra parece cuidadosamente medida, como si cualquier desliz pudiera desatar una tormenta emocional. Se percibe una historia compartida que no ha sido resuelta. El espectador comienza a reconstruir, a través de insinuaciones y silencios, un pasado marcado por decisiones difíciles, por renuncias y por circunstancias que impidieron la realización de su amor. La figura de Emilia se presenta con una dualidad interesante. Por un lado, muestra firmeza y una cierta serenidad, fruto de la experiencia. Por otro, deja escapar destellos de vulnerabilidad que evidencian que su historia con Eugenio aún le afecta. Su actitud no es la de alguien que regresa para reabrir heridas sin motivo, sino la de quien busca, quizás, una forma de cerrar un capítulo pendiente. En este primer capítulo, también se plantea un tema central de la obra, la imposibilidad de escapar completamente del pasado. Los personajes se ven atrapados en una red de recuerdos que condicionan su presente. Eugenio, en particular, parece incapaz de avanzar, como si su vida se hubiera detenido en el momento en que perdió a Emilia. Esta idea se refuerza con sus reflexiones, en las que expresa una visión pesimista del destino y del amor. Acuña construye los diálogos con una intensidad poética característica. Las palabras no solo transmiten información, sino que revelan estados de ánimo profundos. Cada frase está impregnada de una carga emocional que invita al espectador a sumergirse en el conflicto interno de los personajes. El lenguaje se convierte en un vehículo para explorar temas como el arrepentimiento, la memoria y el dolor. El ambiente se torna cada vez más denso a medida que avanza la escena. La presencia de Emilia actúa como catalizador, obligando a Eugenio a confrontar aquello que había intentado relegar al olvido. Se percibe una lucha interna entre el deseo de revivir lo perdido y el temor a enfrentar las consecuencias de ese anhelo. El capítulo concluye sin resolver el conflicto, dejando en el aire una sensación de expectativa. El reencuentro entre Eugenio y Emilia no ha hecho más que abrir la puerta a una serie de revelaciones que prometen profundizar en la naturaleza de su relación. El espectador queda atrapado en la incertidumbre, anticipando los eventos que seguirán. Este inicio establece con claridad el tono de la obra, una exploración profunda de las emociones humanas, donde el pasado no es un simple recuerdo, sino una fuerza activa que moldea el presente y condiciona el futuro. La tensión emocional que apenas comenzaba a insinuarse en el encuentro entre Eugenio y Emilia. La atmósfera se vuelve más densa, casi asfixiante, pues los silencios ya no logran contener lo que ambos han guardado durante tanto tiempo. Las palabras empiezan a adquirir un peso mayor, como si cada una llevara consigo fragmentos de un pasado que exige ser reconocido. Eugenio,
visiblemente alterado por la presencia de Emilia, intenta mantener una compostura que poco a poco se desmorona. Su discurso se vuelve más directo, menos contenido. Comienza a cuestionar el motivo del regreso de ella, no desde la curiosidad, sino desde una mezcla de ansiedad y temor. Su voz refleja una lucha interna, desea saber, aunque teme la respuesta. Emilia, por su parte, conserva una serenidad que contrasta con la inquietud de Eugenio. Su actitud sugiere que ha tenido más tiempo, o más fuerza, para aceptar lo ocurrido. Aún así, esa aparente calma es engañosa. En sus palabras se filtra un dolor persistente, una huella que el tiempo no ha logrado borrar. Ella no evade las preguntas, aunque tampoco se apresura a revelar todo. Su forma de hablar es pausada, casi reflexiva, como si eligiera cada frase para no agravar una herida ya abierta. A través del diálogo, el espectador comienza a comprender mejor la naturaleza del conflicto. Se revela que la separación entre ambos no fue producto de un simple desacuerdo, sino de circunstancias complejas que involucraron decisiones difíciles y, en cierta medida, inevitables. La presión social, las expectativas familiares y los errores personales se entrelazan para construir una historia donde nadie parece ser completamente culpable, aunque ambos cargan con las consecuencias. Eugenio expresa su resentimiento con una intensidad creciente. No acusa directamente, aunque sus palabras dejan entrever un sentimiento de abandono. Para él, la ausencia de Emilia significó una ruptura total, un vacío que nunca logró llenar. Su vida, desde entonces, ha estado marcada por una constante evocación de lo perdido, lo que le ha impedido construir un presente sólido. Emilia responde con una mezcla de firmeza y tristeza. Explica que su partida no fue un acto de desamor, sino una decisión impuesta por las circunstancias. Su relato sugiere sacrificio, una renuncia que realizó pensando en un bien mayor, aunque ese bien nunca se tradujo en felicidad. En este punto, la obra introduce una reflexión importante: las decisiones que parecen correctas en un momento pueden convertirse en fuente de sufrimiento con el paso del tiempo. El intercambio entre ambos alcanza momentos de gran intensidad. Hay instantes en los que parece que la reconciliación es posible, donde las palabras se suavizan y dejan espacio a la nostalgia compartida. Recuerdan fragmentos de su relación, pequeños detalles que revelan la profundidad de su vínculo. Estos recuerdos funcionan como un puente entre lo que fueron y lo que podrían haber sido. A pesar de esos momentos, la tensión no desaparece. Eugenio no logra desprenderse de su dolor, y Emilia no puede cambiar lo ocurrido. La imposibilidad de modificar el pasado se convierte en un elemento central del conflicto. Ambos están atrapados en una realidad que no pueden rehacer, aunque desearían hacerlo. En este capítulo también se hace evidente la evolución de los personajes. Eugenio aparece más vulnerable, menos seguro de sus propias convicciones. Su resentimiento comienza a mezclarse con una comprensión incipiente de la situación. Emilia, en cambio, muestra una fortaleza que no excluye la tristeza. Su capacidad para enfrentar el pasado contrasta con la resistencia de Eugenio, lo que genera un desequilibrio emocional entre ambos. El lenguaje de Acuña alcanza aquí una intensidad notable. Los diálogos están cargados de matices, de emociones que se expresan tanto en lo que se dice como en lo que se calla. La palabra se convierte en un campo de batalla donde se enfrentan el amor, el orgullo y el arrepentimiento. Hacia el final del capítulo, el ambiente se vuelve más sombrío. La conversación ha abierto heridas que parecían dormidas, y ninguno de los dos logra encontrar consuelo en el otro. La posibilidad de una reconciliación se percibe lejana, casi imposible, aunque no completamente descartada. El capítulo concluye con una sensación de desasosiego. El reencuentro, lejos de ofrecer alivio, ha intensificado el conflicto. Eugenio y Emilia quedan frente a frente, no solo como dos personas que compartieron un pasado, sino como dos almas que deben decidir si es posible construir algo a partir de las ruinas de lo que fueron. Las emociones acumuladas comienzan a transformarse en decisiones que definirán el destino de los personajes.
La conversación entre Eugenio y Emilia, que en el capítulo anterior había alcanzado una intensidad casi insoportable, adquiere ahora un matiz más reflexivo, aunque no menos doloroso. Ambos parecen conscientes de que han llegado a un momento crucial, en el que ya no basta con recordar o lamentar, que es necesario enfrentar las consecuencias de lo vivido. Eugenio se muestra profundamente afectado por las revelaciones de Emilia. Su resentimiento empieza a ceder ante una comprensión más amplia de los hechos, aunque esta comprensión no le proporciona consuelo inmediato. En su interior se libra una lucha entre el deseo de perdonar y el peso de su orgullo herido. Para él, aceptar las razones de Emilia implica reconocer que su propio sufrimiento pudo haber sido, en parte, consecuencia de circunstancias ajenas a la voluntad de ella. Esta idea, aunque racionalmente comprensible, resulta emocionalmente difícil de asimilar. Emilia, por su parte, adopta una postura más abierta. Ya no se limita a explicar lo ocurrido, sino que comienza a expresar sus propios conflictos internos. Confiesa que, a pesar del tiempo transcurrido, nunca logró desprenderse del todo de su amor por Eugenio. Esta confesión introduce un nuevo nivel de complejidad en la trama, pues plantea la posibilidad de que los sentimientos entre ambos sigan vivos, aunque profundamente marcados por el pasado. El diálogo entre ellos se vuelve más íntimo. Hay momentos en los que las palabras parecen desaparecer, sustituidas por silencios cargados de significado. En esos instantes, el espectador percibe la cercanía emocional que aún existe entre los personajes, una conexión que no ha sido destruida por la distancia ni por el tiempo. Esta cercanía, no obstante, también intensifica el conflicto, ya que hace más evidente lo que han perdido. Eugenio comienza a cuestionarse su propia postura. Se da cuenta de que ha construido una imagen del pasado basada en su dolor, una versión de los hechos en la que él era la víctima absoluta. Las palabras de Emilia lo obligan a reconsiderar esa visión. Este proceso de introspección es doloroso, pues implica reconocer que su sufrimiento, aunque legítimo, no es el único que debe ser tomado en cuenta. A medida que avanza la conversación, surge el tema del perdón. No se trata de un perdón simple o inmediato, sino de un concepto complejo que involucra la aceptación del pasado y la renuncia al resentimiento. Emilia sugiere, de manera implícita, que solo a través del perdón es posible encontrar una forma de paz. Eugenio, aunque no rechaza esta idea, tampoco logra abrazarla por completo. Su orgullo actúa como una barrera que le impide dar ese paso. El capítulo también introduce una reflexión sobre el paso del tiempo. Ambos personajes reconocen que ya no son los mismos que fueron en el pasado. Las experiencias vividas los han transformado, dotándolos de una madurez que les permite ver las cosas desde una perspectiva diferente. Aún así, esa madurez no elimina el dolor, sino que lo hace más consciente, más profundo. En este punto, la obra plantea una pregunta fundamental: ¿es posible reconstruir lo que el tiempo ha destruido? Eugenio y Emilia parecen debatirse entre el deseo de intentarlo y el miedo a fracasar. La posibilidad de retomar su relación se presenta como una opción real, aunque llena de incertidumbre. No se trata solo de revivir un amor, sino de enfrentar todo lo que ese amor implica. El lenguaje de Acuña continúa siendo un elemento central en la construcción del drama. Los diálogos están cargados de una intensidad emocional que se manifiesta en cada frase. La combinación de palabras y silencios crea una atmósfera en la que el espectador se siente atrapado, como si formara parte del conflicto. Hacia el final del capítulo, se produce un momento de aparente acercamiento. Eugenio y Emilia logran, por un instante, dejar de lado sus diferencias y conectar desde un lugar más humano, más vulnerable. Este momento sugiere que la reconciliación no es imposible, aunque tampoco está garantizada. El capítulo concluye con una sensación ambigua. Por un lado, existe una apertura hacia el perdón y la comprensión. Por otro, persisten las dudas y los temores que podrían impedir que ese perdón se concrete.
Eugenio y Emilia se encuentran en un punto intermedio, donde el futuro aún no está definido y donde cada decisión puede inclinar la balanza hacia la unión o la separación definitiva. El clímax emocional de la obra, donde los sentimientos contenidos durante años alcanzan su punto más crítico. Eugenio y Emilia han recorrido un largo camino desde su reencuentro, y ahora se encuentran frente a una encrucijada que exige una decisión definitiva. El pasado ha sido expuesto, las heridas han sido abiertas, y el perdón ha sido considerado. Ahora, la cuestión central es si ese pasado puede transformarse en un futuro compartido o si, por el contrario, debe permanecer como un recuerdo imposible de revivir. La escena se abre con un ambiente cargado de tensión silenciosa. A diferencia de los capítulos anteriores, donde el conflicto se desarrollaba principalmente a través del diálogo, aquí los silencios adquieren un protagonismo mayor. Eugenio se muestra introspectivo, como si estuviera procesando todo lo ocurrido. Su semblante refleja una lucha interna que ha llegado a un punto de agotamiento. Ya no se trata solo de comprender o de recordar, sino de decidir. Emilia, por su parte, adopta una actitud serena, aunque no exenta de emoción. Su mirada transmite una mezcla de esperanza y resignación. Ha dicho lo que debía decir, ha expuesto su verdad, y ahora parece dispuesta a aceptar cualquier desenlace. Esta postura revela una evolución importante en su carácter, ya no busca justificar el pasado, sino asumirlo plenamente. El diálogo entre ambos comienza de manera pausada, casi cautelosa. Eugenio retoma las palabras de Emilia, reflexionando en voz alta sobre lo que significaría intentar reconstruir su relación. Reconoce que aún la ama, que ese sentimiento nunca desapareció. Esta confesión, que en otro momento podría haber sido motivo de alegría, se presenta aquí con una carga de tristeza, ya que va acompañada de una profunda duda. Eugenio se cuestiona si el amor, por sí solo, es suficiente para sostener una relación que ha sido marcada por el dolor y la separación. Su reflexión introduce una dimensión más compleja del sentimiento amoroso, no como una fuerza idealizada, sino como una realidad que debe enfrentarse a las circunstancias y a las consecuencias del pasado. En este sentido, el amor deja de ser una solución automática y se convierte en un problema que requiere ser resuelto. Emilia escucha con atención, sin interrumpir. Cuando finalmente responde, lo hace con una honestidad que refuerza la gravedad del momento. Admite que también conserva sus sentimientos, aunque reconoce que el tiempo ha cambiado su forma de entenderlos. Para ella, el amor ya no es una promesa de felicidad absoluta, sino una experiencia que incluye dolor, sacrificio y renuncia. A medida que avanza la conversación, ambos personajes comienzan a explorar la posibilidad de un futuro juntos. Hablan de lo que implicaría dejar atrás el pasado, de la necesidad de construir algo nuevo sobre las ruinas de lo que fue. Esta idea, aunque atractiva en teoría, se revela difícil en la práctica. El peso de los recuerdos, las decisiones tomadas y las heridas no cicatrizadas se interponen como obstáculos casi insuperables. Eugenio expresa su temor a repetir el sufrimiento. La experiencia vivida lo ha vuelto desconfiado, incapaz de entregarse plenamente sin cuestionar las posibles consecuencias. Este miedo no se dirige únicamente hacia Emilia, sino hacia la propia vida, hacia la incertidumbre que implica cualquier decisión importante. Su conflicto ya no es solo con el pasado, sino con su propia capacidad de arriesgarse nuevamente. Emilia, en contraste, muestra una mayor disposición a aceptar ese riesgo. Su actitud sugiere que ha aprendido a convivir con la incertidumbre, a asumir que no existen garantías en el amor ni en la vida. Para ella, la posibilidad de intentar nuevamente, aunque implique sufrimiento, es preferible a vivir con la duda de lo que pudo haber sido. Este contraste entre ambos genera uno de los momentos más intensos del capítulo. Eugenio se ve confrontado no solo con Emilia, sino con una versión de sí mismo que podría haber sido más valiente, más dispuesto a aceptar la incertidumbre. Esta confrontación lo obliga a tomar una postura definitiva. El punto culminante se alcanza cuando Eugenio, tras un largo silencio, declara su decisión. Reconoce que,
a pesar de sus sentimientos, no es capaz de reconstruir la relación. Su elección no se basa en la falta de amor, sino en la imposibilidad de superar completamente el pasado. Para él, intentar nuevamente significaría vivir bajo la sombra constante de lo ocurrido, lo que impediría cualquier forma de felicidad auténtica. La reacción de Emilia es contenida, aunque profundamente emotiva. No hay reproches ni dramatismos excesivos. Su respuesta refleja una aceptación dolorosa, pero madura. Comprende la decisión de Eugenio, aunque eso no disminuye el impacto emocional que ésta tiene. En su silencio se percibe una mezcla de tristeza y dignidad. El capítulo concluye con una sensación de cierre inminente. Ambos personajes han llegado a una resolución que, aunque no satisface sus deseos, responde a su realidad emocional. El pasado ha sido enfrentado, el amor ha sido reconocido, y la decisión ha sido tomada. Acuña construye este desenlace parcial con una intensidad que deja al espectador en un estado de profunda reflexión. No se trata de un final feliz en el sentido tradicional, sino de una resolución coherente con la complejidad de los personajes y de su historia. El pasado cierra la obra con una profundidad emocional que reafirma el carácter trágico e introspectivo del drama. Tras la decisión de Eugenio, el ambiente queda marcado por una calma aparente que encubre un profundo desgarro interior. Ya no hay enfrentamientos ni grandes revelaciones, lo que permanece es el eco de todo lo dicho, de todo lo sentido, y de todo lo que no pudo ser. La escena inicia con una atmósfera silenciosa, casi inmóvil. Emilia se prepara para marcharse, y ese acto sencillo adquiere un significado trascendental. No se trata solo de una despedida física, sino de la aceptación definitiva de un destino que ambos han reconocido como inevitable. Su figura, que en capítulos anteriores irrumpía con fuerza y determinación, ahora se percibe más serena, aunque profundamente marcada por la tristeza. Eugenio observa este momento con una mezcla de resignación y dolor contenido. Su decisión ha sido firme, aunque no le ha traído alivio. Por el contrario, parece haberlo sumido en una reflexión más profunda sobre sí mismo. Comprende que ha elegido protegerse del sufrimiento futuro, aunque esa elección implique renunciar a una posibilidad de felicidad. Este reconocimiento lo sitúa en un estado de melancolía que atraviesa todo el cierre de la obra. El diálogo entre ambos, en esta etapa final, es más breve y pausado. Las palabras ya no buscan convencer ni justificar, sino expresar una última conexión emocional. Eugenio agradece la sinceridad de Emilia, reconociendo que su regreso le permitió enfrentar una parte de su vida que había permanecido inconclusa. Emilia, a su vez, le expresa su comprensión y le desea una paz que, aunque incierta, considera necesaria. En este intercambio final, se percibe una transformación en la relación entre los personajes. Han dejado de ser dos amantes atrapados en el conflicto para convertirse en dos seres humanos que comparten una historia significativa. El amor que existió entre ellos no desaparece, aunque cambia de forma. Ya no es una posibilidad de futuro, sino una memoria que ambos deberán llevar consigo. Acuña introduce aquí una reflexión profunda sobre la naturaleza del recuerdo. El pasado, lejos de ser un elemento estático, se presenta como una fuerza viva que continúa influyendo en el presente. Eugenio y Emilia no pueden desprenderse de lo que vivieron, aunque sí pueden decidir cómo integrarlo en sus vidas. Esta idea da sentido al título de la obra. El pasado no se limita a lo que ocurrió, sino que define, en gran medida, lo que somos. Eugenio, en un momento de introspección, reconoce que su vida ha estado condicionada por la idealización de ese amor perdido. La presencia de Emilia le ha permitido ver la realidad con mayor claridad, comprender que aquello que recordaba con nostalgia también estaba lleno de dificultades. Esta toma de conciencia no elimina su dolor, aunque lo transforma en algo más reflexivo, menos dominado por la ilusión. Emilia, por su parte, asume su partida con una dignidad que refleja su crecimiento personal. No intenta aferrarse a lo que ya no es posible, ni busca cambiar la decisión de Eugenio.
Su fortaleza radica en su capacidad para aceptar la realidad sin renunciar a la autenticidad de sus sentimientos. Este equilibrio entre emoción y razón la convierte en una figura profundamente humana. El momento de la despedida se construye con una intensidad contenida. No hay gestos exagerados ni declaraciones grandilocuentes. Un último intercambio de miradas, un silencio compartido, y finalmente la separación. Emilia abandona el espacio, dejando tras de sí una sensación de vacío que se extiende más allá de lo físico. Eugenio queda solo, y esta soledad adquiere un significado simbólico. No es solo la ausencia de Emilia, sino la confrontación consigo mismo. En este estado, reflexiona sobre lo ocurrido, sobre la decisión que ha tomado y sobre el camino que le espera. No hay certezas, aunque sí una mayor conciencia de su propia realidad. El cierre de la obra no ofrece una resolución definitiva en términos de felicidad o redención. En su lugar, presenta una conclusión coherente con la naturaleza del conflicto. La vida continúa, marcada por las decisiones tomadas y por las experiencias vividas. Eugenio seguirá adelante, llevando consigo el recuerdo de Emilia, no como una carga insoportable, sino como una parte esencial de su historia. La obra concluye con una sensación de melancolía serena. El amor, aunque no realizado, ha dejado una huella profunda en ambos personajes. Esa huella, lejos de desaparecer, se convierte en un elemento que define su identidad y su forma de enfrentar el futuro. Manuel Acuña logra así un final que no busca consolar, sino invitar a la reflexión. El pasado se presenta como una exploración de las emociones humanas, donde el tiempo, la memoria y las decisiones se entrelazan para construir una visión compleja y profundamente humana de la existencia. Suscríbete a mi canal para subir más contenido. Gracias.